Este majestuoso animal es un rinoceronte africano. Un ejemplar adulto puede llegar a pesar hasta 5 toneladas, atesorando un cuerno principal de casi 1,5 metros. Bestia solemne que cuando se enfada reacciona de esta forma. En torno al año 84 después de Cristo, el rinoceronte blanco hizo gala en el Coliseo y en su primera aparición consiguió embestir y levantar del suelo a un toro de lidia por encima de su cabeza. En subsiguientes espectáculos consiguió acabar con más vacunos, un bisonte e incluso un oso adulto. Los romanos, por supuesto, quedaron maravillados y dicho rinoceronte blanco restó inmortalizado en la moneda que pueden observar. Sin embargo, en aquel entonces, la población más cercana de rinocerontes blancos, con respecto a la capital, se hallaba geográficamente en el moderno Sudán del Sur. Esto significaba que los romanos debían traer a semejante animal acorazado desde una lejanía cercana a los 6.500 kilómetros, sin una infraestructura de carreteras, topándose con posibles tribus hostiles, evitando las tormentas así como los naufragios, y evidentemente, manteniendo al animal razonablemente alimentado y feliz, para que no se descontrolara. No obstante, el rinoceronte blanco no era único, sino una más de las centenares de especies que eran capturadas, conducidas y arrastradas hasta el Coliseo. Así pues, ¿cómo conseguían los romanos tal hazaña? Los animales tenían muchos roles en los juegos del circo romanos, la mayoría convenientemente exhibidos en este fantástico mosaico hallado en Libia. En primer lugar, los animales eran empleados para ejecutar a criminales condenados, tal y como se puede observar en la parte superior izquierda, donde un leopardo está al filo de devorar a un desdichado amarrado en una estaca. Otro criminal yace retratado en la parte inferior derecha, siendo arrojado a los leones. En segundo lugar, los animales también eran forzados a pelear entre sí hasta la muerte, como se puede contemplar en la parte inferior izquierda, donde un toro y un oso están encadenados juntos. Y en último y más importante lugar, los animales eran empleados para espectáculos de caza, como se puede vislumbrar en la parte superior derecha, donde un varón armado con una lanza resta a punto de atacar a un alce. Cientos de animales podían caer muertos en un solo día de juegos. No menos de 9.000 ejemplares de múltiples bestias fueron sacrificadas para la diversión del público en las jornadas de celebración de la apertura del Coliseo, así como otros 11.000 ejemplares que perecerían en los juegos celebrados en conmemoración a la conquista de Dacia por el emperador Trajano. Aunque las anteriores cifras solo se producían en eventos muy significativos, los mencionados espectáculos de caza se sucedieron durante 7 siglos de forma ininterrumpida en los anfiteatros romanos. Algunos de los animales predilectos para las exhibiciones podían encontrarse cerca de Roma fácilmente. Ciervos, toros, jabalíes y lobos pululaban usualmente por los montes Apeninos. Aún así, la mayoría eran embarcados desde las provincias y más allá. Desde el norte de Europa provenían los osos, los bisontes, los alces y los uros. Egipto, por su parte, aportaba cocodrilos e hipopótamos, mientras que el norte de África, leones, leopardos, panteras, hienas y elefantes. Desde Anatolia, Armenia y Persia llegaban jaulas con temibles tigres, e incluso en expediciones del África subsahariana se las arreglaban para traer a gacelas, avestruces, cebras, monos, jirafas y el ya mencionado rinoceronte. Pongamos que es usted un emperador romano. Hay cierto malestar en las calles de Roma y decide organizar unos grandes juegos costeados por el Estado, con el fin de ganarse el favor del pueblo. Así pues, usted informa a sus lacayos de su voluntad, y estos empiezan a organizar todos los preparativos necesarios. Desde la contratación de gladiadores, a la reunión de convictos aptos para la ejecución y, por supuesto, la emisión de recompensas para todo aquel voluntario que consiga traer fieras exóticas de todos los rincones del mundo conocido. Muchos de los animales serían capturados por soldados romanos. A fin de cuentas, muchos militares se dedicaban a la caza, tanto de forma semiprofesional como para traer carne fresca a sus campamentos. De hecho, una inscripción hallada menciona a un centurión que consiguió capturar a 50 osos en 6 meses. Otros tantos
serían apresados por grupos de cazadores locales, contratados por gobernadores provinciales. Indistintamente del caso, una táctica común empleada por la mayoría consistía en arrojar largas redes sobre grupos de ejemplares previamente rodeados, tal y como se puede observar en este bello mosaico hallado en la moderna Argelia. Asimismo, si los animales a capturar eran demasiado grandes, se emplearían fosos trampa, grandes agujeros cavados en el suelo, rodeados por una cerca, camuflados y disimulados con una capa de hojarasca, caña y barro, en los cuales yacía en el centro un pilar con un cabrito o un corderito como cebo. Cuando el animal en cuestión saltaba la cerca, la trampa se hundía y los romanos salían de su escondite para arrojarle redes. Sin duda, no había límites para la creatividad mientras se trajese a la bestia con vida y en buenas condiciones. Por ejemplo, los cazadores también llegaron a arrojar grandes cantidades de vino en pequeñas charcas donde bebían los animales, con el objetivo de dificultar su psicomotricidad. Si usted fuera un emperador caprichoso, lo más probable es que exigiese una función con extraordinarios y poderosos tigres. Para eso sería necesario negociar con mercaderes radicados más allá de las fronteras del imperio. Estos hombres relatarían épicas historias sobre sus cacerías, como que los intrépidos voluntarios, ante la distracción de las madres, se adentrarían en su guarida para robar sus crías, aún sabiendo que cualquier tigresa podría acelerar más rápido que cualquier caballo. El conjunto de los carnívoros capturados serían confinados de forma individual en cajas de madera transportadas por carro, mientras que los herbívoros serían atados en cuerdas y obligados a desplazarse. Puesto que los furtivos estarían realizando una misión encomendada por las autoridades imperiales, estos tendrían acceso a recursos, carros y hospederías completamente pagadas por el Estado romano, así como la autorización para requisar víveres para sus bestias de tiro en cualquier pueblo por el que transitaran. Siempre que fuese posible, los animales capturados serían transportados por barco, puesto que, como sucedía en el mundo antiguo, este siempre era el método más rápido y barato para desplazarse. De hecho, si los vientos eran favorables, un buque podía viajar desde Roma hasta el norte de África en solo 3 días y hasta Egipto en menos de 2 semanas. Una vez llegados los animales a la capital, los herbívoros serían transportados a los establos imperiales, radicados fuera de la urbe, donde pastarían hasta que su presencia fuese necesaria para los futuros espectáculos. Por su lado, los carnívoros serían trasladados en el centro y forzados a permanecer en los vivaria, una especie de parque zoológico primitivo, con altos muros de piedra y jaulas de madera. Solo los animales más infrecuentes serían expuestos brevemente para el público, con el objetivo de generar expectación. Por ejemplo, en los últimos años del reinado del emperador Augusto, se crearía una reserva para exhibir públicamente a cocodrilos del Nilo, los cuales serían presentados por sus cuidadores en divertidas y cómicas ceremonias. Durante la noche anterior a su aparición en la arena, los animales serían guiados hasta el complejo laberíntico de subterráneos y túneles del Coliseo, custodiado y mantenido por más de 600 hombres. En los instantes inmediatos a su trágico destino, el ejemplar en cuestión sería acarreado hasta uno de los 28 ascensores del complejo, operados por esclavos, y empujado hacia la muerte. Una forma comunicativa de recordarle al pueblo de Roma de vuestra grandiosidad, de la extensión de los poderes del imperio y de vuestra autoridad por encima del mundo natural. Este laborioso proceso de captura y transporte de animales cambiaría relativamente poco durante los siglos venideros. No obstante, con el paso del tiempo, resultaría más difícil el hallazgo de nuevos ejemplares, hasta que a principios del siglo VI tendría lugar el último espectáculo del Coliseo con leones de Grecia, leopardos de Turquía, tigres de Irán, hipopótamos de Egipto y elefantes del norte de África, puesto que la mayoría de los anteriores habrían sido presionados hasta su completa extinción.